Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Miguel Enríquez y hoy les quiero mostrar un pequeño curso de MS Project avanzado. Comencemos. Muy bien, lo primero que veremos será cómo crear un proyecto en MS Project. Muy básicamente, vamos a ir a nuevas tareas que están programadas manualmente y la vamos a cambiar automáticamente. Una vez aquí, vamos a empezar a crear nuestras tareas. Por ejemplo, la fase 1, que tiene una tarea 1, una tarea 2 y una tarea 3. Luego la fase 2, que tiene una tarea 1, una tarea 2 y una tarea 3, donde queremos que estén conectadas. Por ejemplo, la 1 y la 2, queremos unirlas mediante una vinculación. Y vamos a ver que se unen, pero de forma opuesta a lo que yo quiero. Entonces yo selecciono vincular, se van a ir vinculando. Si yo sigo así y quiero que se vinculen todas, bien, se van a vincular todas. No hay ningún problema. Lo único que hace aquí es saltarse el fin de semana, porque no es laboral. Perfecto. Pero, en este caso, las tareas del 1 al 3 de la fase 1 pertenecen a esa fase, entonces son de esta forma. Aquí de la misma forma, una de las tareas más importantes al comenzar a desarrollar un proyecto es definir el día de partida para nuestro proyecto. Entonces, podemos ver un proyecto de ejemplo que yo creé ficticio, totalmente ficticio, pero que nos va a permitir visualizar algunas técnicas que podemos ocupar. Para poder definir nuestro inicio del proyecto, lo mejor es ver cómo es la duración de nuestras tareas, ver cuál es la línea crítica, analizar un poco lo más tarde que podemos comenzar una tarea. Entonces, para esto podemos hacer clic derecho en cualquier columna, luego insertar columna y aquí podemos buscar una que diga demora de comienzo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo permitirme demorar hasta 5 días la tarea 1 sin que afecte mi resultado final o la fecha de entrega del proyecto. Lo mismo para la tarea 2 y la tarea 5. Sin embargo, las tareas 1, 2 y 3 no pueden comenzar más tarde. Esto es súper importante. Ahora podemos cambiar fácilmente el día en que comenzaremos el proyecto. Para esto vamos a proyecto, luego a información de proyecto y aquí dice fecha de comienzo. Entonces, como podemos hasta 5 días retrasarnos en comenzar el proyecto, fácilmente, en lugar de comenzar el día 1 de junio, podríamos comenzar el 3 de junio. Y no me afectaría al día de término de mi proyecto. Como ven, todo se mueve. Y esto es porque tenemos un espacio libre donde podemos jugar con la programación y que nos permite a nosotros poder acomodar las tareas de la forma que nosotros queramos. Durante la vida de un proyecto, las tareas irán cambiando mucho y vamos a ir analizando de forma distinta nuestro proyecto debido a que vamos a ir conociendo los recursos que tenemos, los tiempos que manejamos y la forma en que estamos trabajando. Entonces, al analizar mejor la duración de cada tarea, vamos a ir adaptándola y cambiando, solicitando cambios, solicitando que se apruebe lo que estamos haciendo. Entonces, por esto es súper importante manejar los conceptos de línea base, de demora de comienzo, demora de término, y eso nos va a permitir a nosotros poder tener y controlar un programa a conciencia
que nos ayude en nuestra realización del proyecto. Para poder comparar nuestro proyecto en dos tiempos determinados, vamos a utilizar lo que se llaman las líneas bases. Estas se pueden encontrar en la misma ficha de proyecto bajo establecer línea base. Aquí vemos que tenemos establecer línea base y borrar línea base. En este caso, como no tenemos ninguna, vamos a establecer una nueva línea base. Aquí tenemos varias líneas base. Son 11 que podemos elegir. La primera es al comenzar el proyecto, siempre vamos a elegir la línea base estándar, la cual vamos a usar para luego comparar lo que teníamos en un principio con lo que vamos teniendo en el momento. Entonces colocamos aceptar. Y al parecer no ha pasado nada. Al parecer está igual que al comienzo y no vemos nada distinto. Esta es una buena práctica que debemos seguir cada vez que estamos programando. Cada vez que hagamos cambios importantes en nuestro proyecto, debemos fijar líneas bases que nos permitan comparar nuestro proyecto actual con lo que estaba anteriormente, para poder darnos cuenta de lo que ha cambiado, de lo que hemos aprendido y lo que podemos mejorar en nuestro proyecto. Ahora veamos cómo se controla un proyecto mediante estas líneas bases. En nuestro project vamos a ir a tarea y en tarea vemos que por defecto se selecciona nuestro diagrama de Gantt, esta visualización de diagrama de Gantt. Aquí veremos que hay integrada varias formas de visualizar lo que tenemos, la información que tenemos en nuestro proyecto. Hay uno muy importante que se llama Gantt de seguimiento. La Gantt de seguimiento nos va a permitir a nosotros poder realizar un control mediante líneas bases de lo que van durando las actividades. Entonces podemos seleccionarlo y cambiar a la Gantt de seguimiento. Aquí veremos cosas muy importantes que nos permiten a nosotros controlar. Por ejemplo, el porcentaje de avance de cada actividad, nuestra línea base, que es la línea que está bajo el azul o bajo el rojo, y lo que está en rojo es la línea crítica con las actividades críticas, que si nosotros las modificamos, vamos a modificar la duración total del proyecto, lo cual en general no queremos hacer. Aquí también podemos incluir lo que habíamos dicho antes, la demora de comienzo, pero en general vamos a querer saber cuándo es el último tiempo en que podemos entregar una tarea o una actividad completada. Entonces para esto vamos a incluir nuevamente una columna, que ya sabemos cómo hacerlo, clic derecho sobre una columna, insertar columna, y luego escribimos lo que queremos. Por ejemplo, aquí es demora de fin. Entonces ya sabemos que podemos demorar hasta 3 días, tanto en el comienzo como en el fin. Otra cosa que podemos ir agregando aquí, que nos va a ayudar muchísimo, es el porcentaje de completado. Entonces vamos a insertar otra columna que diga porcentaje completado. Por ejemplo, si a la primera tarea de la fase 1 yo le coloco un 100%, vamos a ver que se añade tanto en la fase como en nuestra actividad un cambio en el porcentaje. Si a la siguiente actividad yo le coloco un 50%, veremos que irá cambiando. Entonces esto nos permite a nosotros llevar un control de qué es lo que estamos logrando con nuestro proyecto. En general, este porcentaje de completado será más que nada una adivinanza. También podremos generar estrategias para que este porcentaje no sea tanto un número adivinado o estimado, sino que también pueda definirse mediante un protocolo que nos permita a nosotros ir definiendo cuándo llegamos al 25, 50, 75% de algo que está completado y cuándo está realmente completado y entregado. Por ejemplo, cambiemos el inicio de una actividad. Por ejemplo, de la tarea 3. Nos permite hasta 3 días de retraso. Entonces vamos a cambiarlo. Está originalmente en el 10 de junio. Vamos a hacer que comience el día 12. Nos preguntará si es que realmente queremos cambiar la tarea 3 a que comience el 12 y se va a eliminar un vínculo. Solo vamos a colocar que sí. Y se va a eliminar el vínculo. Ahora,
Si nosotros no queremos que se elimine el vínculo, nuevamente en el día 12, mover la tarea 3 para que comience el 12 y pueda conservar el vínculo. Esto es lo que vamos a querer en la mayoría de los casos. Entonces se corrió, se conservó el vínculo, pero la línea base sigue estando donde debería estar. De esta forma nosotros podemos ir comparando, ok, esta actividad puede comenzar antes o necesita más tiempo porque vamos a comenzar después. Entonces esto lo podemos lograr de esta forma. Si no logramos ver todo nuestro proyecto, vamos a ir a Vista, vamos a seleccionar Proyecto completo. De esta forma podemos ver todo nuestro proyecto en esta área de la carta Gantt. Vamos a añadir dos columnas más que nos van a permitir a nosotros saber cuándo realmente se comenzó un proyecto o una tarea y cuándo se terminó esta tarea. Para esto, ya sabemos cómo insertar columnas. Vamos a ir con clic derecho sobre una columna, luego insertar columna y vamos a colocar comienzo real y vamos a agregar otra que diga fin real. Ok, con estas dos columnas nosotros vamos a poder determinar e ir colocando, nosotros ingresando cuando realmente estamos comenzando una actividad y cuando realmente estamos terminando una actividad. Por defecto, si nosotros colocamos 100%, nos va a colocar la duración que nosotros teníamos por defecto. Pero nosotros queremos ir ajustando nuestra programación de manera que la duración sea la real, la que nosotros realmente obtuvimos en el proyecto. Entonces, aunque aquí dice 100%, yo podría colocar aquí que no comencé el 3, sino que comencé el 4 o el 5 y la duración se mantendrá. Aquí dice que hay una duración de 2 días. Por ejemplo, si yo no demoré 2 días, sino que solamente un día, y le coloco el 4, esto se correrá. Okay, entonces podemos colocar que esta actividad, por ejemplo, comenzó el día 9, que es antes de lo previsto, y que terminó el día 11, que demoró muy poco tiempo. Entonces esto se va a cortar. Entonces esto nos va a ir mostrando una variación de las duraciones y inmediatamente al agregarle un valor, una fecha al fin real, nos va a colocar el 100%. Si solo comenzamos una actividad, vamos a poder dándole un porcentaje de completado. Por ejemplo, a esta un 75%. Perfecto. Vamos a ir a asignar recursos. Entonces para esto vamos a ir a hoja de recursos. Aquí veremos que no tenemos ningún recurso. Vamos a colocarle recurso 1, recurso 2 y un recurso 3. Vamos a ir dándole recursos. Este tiene el recurso 1. Este tiene el recurso 2 y 3. Y esta también, el recurso 1. Y esta tienen los recursos 1 y 2. 1 y 2. Como vemos también, las tareas que están 100% completadas, aparecerá un tick que nos indicará que está también completada. Si cambiamos la asignación de recursos, es muy importante fijarnos si es que también ha cambiado la duración de la tarea. En general, esto va a pasar automáticamente en MS Project. Por ejemplo, en esta tarea que tenemos un 100%, si nosotros cambiamos el recurso 1, veamos la hoja de recursos, y si el recurso 1, en lugar de tener un 100%, solo tiene un 50% para esta actividad, veremos que ya entra en rojo, y si volvemos a nuestro diagrama Gantt, la duración ha cambiado al doble, lo cual es lógico, debido a que todo lo que tiene un recurso 1 va a demorarse el doble del tiempo. Y esta persona estará sobreexigida. Podemos hacer clic derecho sobre el proyecto, sobre la tarea. Luego vamos a hacer clic derecho sobre la tarea. Veamos, por ejemplo, entre las tareas 1 y 2 de la fase 2,
pensemos que la tarea 1 la hicimos un 50%, está completada en un 50%, y que por alguna razón nuestro jefe nos pidió que le diéramos más prioridad a otro proyecto, entonces esta tarea la dejamos en pausa. Para poder modificar esta tarea, vamos a ir a... Seleccionamos la tarea, vamos a ir a la pestaña de proyecto, luego actualizar proyecto. Aquí vamos a reprogramar el trabajo para que empiece después de una fecha indicada y que solo pase esto con las tareas seleccionadas, que es la tarea 1. Y vamos a hacer que parta, en lugar del 22, que parta el 26. Eso lo vamos a aceptar. Vamos a ver que solo el trabajo restante se cambió al 26 de junio. Entonces toda la duración se mantiene, pero hay un periodo de tiempo en el que vamos a tener en pausa esta tarea. Ok, hemos logrado todo esto que nos va a servir siempre, lo vamos a tener que estar repitiendo siempre, estas mismas columnas, para poder controlar nuestro proyecto, pero si las queremos guardar nosotros como templates y no tener que estar generándolas cada vez, va a ser muy fácil. Para esto vamos a ir a Archivo, Información. Aquí dice Organizar plantilla global. Entonces vamos a colocar Organizador. Y esto nos va a permitir a nosotros ir guardando en la plantilla global todo lo que hemos cambiado. Por ejemplo, ¿qué cambiamos nosotros? Cambiamos la GAN de seguimiento. Entonces va a reemplazar a nuestra plantilla global por esta GAN de seguimiento. Vamos a colocar que sí. También, si es que hemos hecho cambio en alguna de las otras cosas, por ejemplo en tablas, hicimos cambios en entrada y en uso. Entonces hicimos cambios en esto y esto lo vamos a querer en todo nuestro Gantt de seguimiento. Colocamos cerrar.